Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en los estudios de Diario Financiero. Nos acompaña en esta oportunidad Javier Urbina. Él es el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Hola, Javier. Muy buenas tardes, encantado Muchas gracias de estar acá. por estar acá. Muchas gracias. Antes que todo, una breve introducción a la audiencia. El lunes, Colombia despertó en una zona gris, como así lo ha denominado el propio presidente Juan Manuel Santos, ya que el día anterior el pueblo rechazó en un plebiscito el acuerdo de paz negociado entre el gobierno y las FARC, acuerdo que prometía poner fin a 52 años de conflicto armado, el más largo de América Latina. Frente a este escenario adverso, Santos abrió los espacios de diálogo hacia la oposición. De hecho, ayer el exmandatario Álvaro Uribe acudió a Palacio. Él fue el gran impulsor del no en este plebiscito y ahora se está renegociando. Pero el tiempo es un factor clave aquí porque Juan Manuel Santos ha dicho que el cese al fuego se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre. Javier, tal como lo dijo Rodrigo Londoño, uno de los líderes de las FARC, alias Timochenko, en Twitter, después del 31, ¿qué? ¿Continúa la guerra? Bueno, es una excelente pregunta porque cuando la gente votó en el plebiscito, votó porque no, simplemente una mayoría leve, casi 50%, pero no dijo sobre qué era lo que no le gustaba de los acuerdos de paz. Y tampoco quedó claro para el votante si eso significaba, la pregunta que usted me hace, de que eso significa continuar la guerra después de este plazo. Allí entonces el análisis que hacemos en general es que hay un espacio político que puede ser limitado o frágil según se den las situaciones, que lo marcan dos consideraciones muy importantes. Una es lo que dijo Londoño, lo que dice Timochenko, donde dice nuestras armas será la palabra. Es decir, ellos mismos, las FARC dicen no, estamos yendo por la vía armada. Y después lo segundo es el presidente Santos que dice yo voy a mantener esta situación de paz bilateral y creemos que la fecha es el 31 de octubre. Y ahí esto está acompañado de un elemento muy importante, que las Fuerzas Armadas de Colombia, la Fuerza Pública de Colombia, como le llaman ellos, porque es la policía y las Fuerzas Armadas, están en condiciones, lógicas, de ir a la guerra con las FARC, de reanudar la guerra con las FARC, a tal punto de disuadirlas en su potencial militar a las mismas FARC para hacerles conveniente renegociar que seguir la lucha armada. Entonces ahí descansa en estos elementos prácticamente el espacio político para los consensos que está buscando el presidente Santos con Uribe y todo lo demás. O sea, de cierta forma, esto que dijo Santos es una táctica, por un lado, para presionar a la oposición, para acelerar las renegociaciones y también para presionar a las FARC. Exactamente. Puede que no digamos una táctica, pero es una forma de decirle también a toda la ciudadanía que tenemos que buscar el consenso, las fuerzas políticas y todo lo demás, pero el plazo no puede extenderse para siempre. Y para el 31 de octubre quedan 3 semanas. Sí. ¿Es realmente factible llegar a un acuerdo en este tiempo? Yo vi hoy día en la mañana los puntos de acuerdos que Uribe y Santos logran con su reunión de ayer. Entonces son 5 elementos son los que principalmente les tienen que ajustar al acuerdo de paz. Y ellos hablan de eso, de ajustar al acuerdo de paz, es decir, presentar algo que pueda ser útil a una renegociación con las FARC y no rechazar o no desarmar la mesa de negociaciones. Es decir, sobre la misma mesa de negociación anterior vamos a poner estos elementos. Esos elementos no pueden ser tan exageradamente diferentes, porque si no se cae todo. Entonces los puntos son los temas agrarios, hay un tema de justicia, hay otro tema de las posibilidades de la participación política, y que se pueden, según los optimistas, digamos, que ha sido el mismo Santos, que se pueden arreglar. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Santos? Porque de una cierta forma él tiene que mantener que la renegociación sea fluida, que avance rápidamente, y de cierto modo pasó a usar un cargo como de moderador entre el no y las FARC. Bueno, yo creo que para un político, cualquier político, y él principalmente, esa es una oportunidad. O sea, ser el moderador y reconocido como tal, el solo hecho de que Uribe le presenta a él sus proposiciones, lo pone en una posición de Estado. Y ese es un rol
extraordinario que le da una oportunidad a Santos de continuar en la búsqueda de la paz. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es el capital de Santos para poder hacer eso? Es que a través del mismo proceso de negociación se está hoy día en una situación donde no hay beligerancia, no hay hostilidades y hay paz, con sus límites que hemos dicho. Pero es que eso es algo absolutamente nuevo en Colombia en 52 años de lucha con las FARC. Y eso es un mérito de él, independiente que haya perdido el plebiscito. Pero la situación actual de hostilidad en un conflicto es mérito de él. ¿Y usted es factible que los sectores más conservadores de Colombia lleguen realmente a un acuerdo con las FARC, ellos que tenían la consigna de jamás negociar con el terrorismo, y por otro lado que las FARC acepten las condiciones, algunas como por ejemplo que los grandes líderes paguen con penas de cárcel los crímenes de lesa humanidad o que tampoco puedan postular a cargos de elección popular? Bueno, yo diría que esas preguntas, digamos, que se hicieron especialmente hace 3 años y medio atrás cuando empiezan las negociaciones. O sea, para ir a negociar con las FARC, obviamente se tuvo que pensar esto mismo que usted señala. Las FARC entenderán de que tienen que abandonar las armas, entenderán de que van a ser juzgados, entenderán que tienen que enfrentar, digamos, los crímenes, la asociación al narcotráfico, todas esas cosas. O sea, hay elementos que están allí. Entonces, el Estado colombiano, al momento que entra a la negociación, sabe que hay posiciones que pueden ser muy difíciles de enfrentar. Si los sectores más conservadores lo ponen así como no se debe aceptar nada con un terrorista, no hay negociación posible, porque son dos posiciones que no se van a entender. De tal manera que hubo que buscar los intereses de ambas partes. Los intereses de Colombia es la paz, y la paz para desarrollarse, para seguir adelante. Colombia tiene perspectiva de desarrollo económico, social, extraordinaria en un ambiente de paz. Y por otro lado, las FARC también se dan cuenta que sus objetivos políticos de llegar y tomarse el gobierno, que empieza hace más de 50 años, no lo puede hacer por la vía militar. Pueden ser derrotados, de tal manera que dicen, bueno, en realidad nosotros vamos a tener que enfrentar esto y algunos vamos a tener que pagar algunos costos por esta situación, pero vamos a poder entonces reinsertarnos en la política. Vamos a poder participar en la vida social de Colombia con nuestras ideas, pero ya no por la violencia. Ese es el interés. El tema es que los grandes, según lo que piden los uribistas, los líderes de las FARC no podrían participar, postularse a cargos de elección popular, claro, y tendrían que pagar las penas de cárcel. Así es. O sea, hay que precisar aquí. Los uribistas sostienen de que si esas personas que estuvieron en posiciones de liderazgo, de poder, etcétera, en esa acción cometieron delitos de lesa humanidad o otros delitos también políticos, estamos hablando, no estamos hablando de narcotráfico, no de delitos comunes, sino que es propio de la guerra, digamos, bueno, esas personas, si están en esa condición, no debieran participar en política. Pero no dice nada respecto a otros que, si bien no han estado en esa condición, podrían presentarse a cargos políticos de cualquier persona. O sea, ahí hay una situación parcial, digamos, que podría acercar las posiciones. Con el triunfo del no, Santos ha sido apuntado como el gran perdedor. ¿Cuán duro será este golpe? ¿Trascenderá el plebiscito? ¿Esta falta de liderazgo podría afectar la gobernabilidad, por ejemplo? Esa pregunta es muy interesante porque, como lo que yo le decía primero, claro, yo matizo esto de Santos, un gran perdedor, porque tiene la paz, tiene sentada las FARC en la mesa de diálogo todavía, está abriendo un proceso de renegociación, que eso todas son habilidades de su gobierno, del mismo. No comparte ese juicio. No comparto un juicio tan terminante. Sin embargo, con la política colombiana, y ahí en ese tema no soy la persona más indicada, la política interna colombiana tiene a FARC en una aprobación baja, no alta. De manera que, claro, no debiera tener, en mi juicio, desde este punto de vista, el costo político que se le asume. Pero creo que por razones internas eso puede variar. Esa es la que... Perfecto. Y por el otro lado, Uribe,
¿Qué proyección podemos ver en él? Que él ha sido calificado como el ganador al haber sido el gran impulsor del no. ¿Qué proyección hay en él como personaje político y también en su partido, en el Centro Democrático? Bueno, el Centro Democrático aparece como el gran ganador. Incluso junto con Uribe iban otras facciones políticas, pero es el Centro Democrático el que figura adelante. Y también Uribe en lo personal también. No hay que ver que esta lucha contra las FARC en ese Plan Colombia, que fue el que permitió el poder ir derrotando a las FARC en la misma lucha de guerrilla, empieza antes de Santos. Santos era ministro de Defensa de Uribe cuando estas cosas se hacen. Uribe tiene luchó contra los paramilitares, tiene varios aspectos que son muy interesantes. Así que, claro, sin duda Uribe se presenta hoy día como un personaje interesante, además que es carismático, tiene visiones claras y de tal manera. Pero, cuidado, otra vez, matizando las cosas, porque Uribe ganó el no, pero lo ganó con un 50,2 contra un 40,9,8, son 60.000 votos, algo así, dicen algunos. Entonces, no es que sea mayoritariamente su posición la adecuada, sino que es 50-50. Pero concedamos que sí tiene el triunfo, por lo menos político, de esta etapa. Bueno, este referendo se caracterizó por un lado por haber sido inesperado. Las encuestas anticipaban que ganaría el sí, también porque ganó el no con un muy estrecho margen y también estuvo muy marcado por la fuerte abstención que superó el 20%. Esto último, ¿cómo se explica un nivel de abstención tan grande en una jornada electoral que era tan importante para Colombia como para poder alcanzar la paz? Esta es una tendencia global que vemos que está en alza, existe una apatía muy grande entre los ciudadanos y los políticos. Yo estuve en Colombia hace semana, inmediatamente antes, yo regresé a Santiago antes del plebiscito, inmediatamente el día anterior del plebiscito llegué a Santiago. Entonces, estando en Colombia, yo hablé con las personas de la fuerza pública, con algunas personas que están en el Centro de la Memoria de Colombia, y gente que son partidarios de una y otra posición, y en general todos pensaban de que iba a ganar el sí, no por un margen amplio. Se esperaba así de que si el margen era estrecho, el triunfo del sí, para que fuera legítimo, era bueno que hubiera una alta participación y no una tan alta abstención, que fue lo que ocurrió. Entonces, hay una cierta sorpresa, sin duda, con eso que pasó. Ahora uno se pregunta, ¿por qué entonces Santos concurre, o sea, lleva el tema a un plebiscito, cuando él podría haberlo firmado directamente sin plebiscito alguno? Eso es lo que podría haber hecho Santos. Simplemente, aquí está el acuerdo de paz, lo firma y se cumple. Y se empieza a desarrollar todo un proceso. Pero el plebiscito no es vinculante. Entonces, él lo hace. ¿Por qué razón? Porque, claro, la disposición constitucional que le permitía a él hacer esta forma... en el siglo XXI, con los medios de comunicación que hay, las redes sociales, aún en la parte rural de los guerrilleros, donde no llega la acción del Estado en Colombia, pero sí hay medios sociales que están a disposición de la población, etc. Y la gente que vive en la ciudad, Colombia es un país que tiene sobre los 48 millones de habitantes, es un país enorme, entonces necesitaba legitimidad en esa respuesta, que es lo que no tenían los anteriores. Entonces esa legitimidad la buscó con el plebiscito. Y eso yo creo que es un paso acertado. Alguien podría decirle, no, porque si no ya lo habría impuesto, no tendría esta derrota. Porque habría tenido una derrota, habría impuesto el plebiscito, habría firmado los acuerdos de paz, pero después cuando se tengan que firmar todas las leyes asociadas a implementar los acuerdos de paz, podría ir teniendo derrotas en ellas. Y eso habría sido peor. Entonces, el actuar de Santos es un actuar prudente. Con el tiempo se lo van a reconocer. Incluso el manejo que hace estos días con Uribe también. Y bueno, el monumento se lo harán a Santos y a Uribe, o a ninguno de los dos. Entonces, para el caso no interesa, lo importante es la paz de Colombia. Los dos dicen, el 90% prefirió la paz, ¿no es cierto? Y la tienen, si eso es un punto interesante. Claro, quieren la paz, el tema es, tienen diferencias de cómo los acuerdos, las letras chicas de la paz. Eso va a venir ahora, lo que viene por delante es justamente, supongamos que llegan a un acuerdo, supongamos que las FARC están de acuerdo, ahora implementar todo este proceso enorme. Significan leyes para la justicia, leyes para los problemas de la tierra, cómo se reparte la tierra, la tenencia de la tierra, recuperación de tierra, etc. Leyes para
política, cómo incorporar a estas personas en la política, se transforman en un partido político o no, etcétera, si le van a dar asientos en el Senado o no. En fin, hay toda una posición. Y además otras instituciones que hay que crear por esta misma situación. Y respecto a la abstención, vemos que esto es una tendencia que está creciendo en el mundo. Yo no me atrevería a generalizar el caso de Colombia. A mí me costó, conversando con las personas, entender las posibilidades de una abstención. De hecho, estaban preocupadas por la abstención. En el caso de Colombia, la abstención es porque el conflicto mismo, con toda su crudeza, la cantidad de víctimas del conflicto que hay es enorme, digamos, el secuestro, etcétera. En dimensión de un chileno es mucho, esto uno lo cuesta entender. Pero sucede que eso ocurrió en unas partes rurales de Colombia, donde el Estado llega poco o nada. Y allí está el movimiento de la guerrilla, como hoy día subsisten los otros grupos en este momento. Entonces, y la gran mayoría de la población vive en las zonas urbanas, que no han vivido la crudeza del conflicto, como lo han vivido otros. Entonces, como esos disparejos, esas personas tienden a lo mejor no participar. Y además los que están en las zonas rurales, que fueron víctimas del conflicto, que votaron en algunas partes por el sí, claro. Y algunos no pudieron llegar siquiera. Así es de difícil la geografía colombiana. Así que yo no generalizaría, sino que esto es un tema de cómo los colombianos ven la abstención y pueden lograr mayor participación. Claro, las zonas más afectadas de Colombia por la guerrilla votaron por el sí a la paz, mientras que las zonas más urbanas prefirieron por el no. Claro. Si salimos un poco de Colombia, mirando esto más desde afuera, ¿Colombia perdió credibilidad en la comunidad internacional con el triunfo del no? Y, por ejemplo, podría perder futuras oportunidades de inversión. Yo pienso que en ese punto, lo decíamos al principio, de que la negociación que hace Colombia con la FARC, uno de los intereses que se descubren en el mismo proceso de negociación, como toda negociación bien hecha, digamos, no solamente una negociación internacional o política como esta, sino que negociaciones de todo tipo, es descubrir intereses de las partes. Y un interés poderoso son las posibilidades de que el progreso y el desarrollo de Colombia se eleve, digamos, por las inversiones que usted señala. Yo creo que ese punto se mantiene. Es decir, las inversiones son más frías, ¿no es cierto?, al momento de hacer una inversión o no. Saben de que si existe una paz estable, si hay acuerdos permanentes y bajó las posibilidades de conflicto, al menos con uno de los principales actores, porque igual sigue la otra guerra, ¿no? Hay que olvidarse que Colombia, se habla de la paz, pero sigue claro. El ELN, las brigadas criminales, en fin. Entonces, claro, eso va a llevar, puede posibilitar mejores inversiones en Colombia y todo eso, y es una posibilidad que está abierta. Claro, pero por ahora que estamos en esta zona gris, se abre un poco más la incertidumbre, sí. Las empresas van a esperar a ver cómo se soluciona el tema del plebiscito antes de querer invertir ahí. Es posible, pero en el amplio, si uno mira otra vez con amplitud, si hubiese ganado el sí, estaríamos mirando las leyes que se van a hacer, si efectivamente se va a lograr, si va a haber oposición, no va a haber. Luego tenemos un desarrollo que va a durar, a pesar de que hablan de fast track para esas leyes, pero estamos hablando de 2 años, 3 años fácilmente. O sea, y hoy día son 2 años, 3 años, 3 meses. Yeah. O sea, en la mirada general, yo creo que las posibilidades están abiertas casi en los mismos tiempos. Ya, perfecto. Y bueno, como usted lo mencionaba antes, si es que se llegara a hacer un nuevo acuerdo de paz, se llegara a firmar, se llegara a aprobar, ¿de verdad Colombia podría encontrar la paz? Porque, claro, existen otros grupos guerrilleros, las FARC es el más grande, pero hay zonas que están todavía controladas por la guerrilla. Hace unos meses vimos el caso que fue muy mediático del ELN que secuestró a una periodista española. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué planes tiene el gobierno? ¿Piensa negociar con ellos? Bueno, ahí hay, este proceso que estamos viviendo ahora es muy trascendente para eso, justamente. Colombia tiene, además de la FARC, tiene el ELN, otro movimiento con las características políticas, hacer un cambio social, como podría ser el otro. Y ese naturalmente está mirando el proceso que pasa con Colombia y hemos sido informados de que han habido informalmente, si se quiere, de alguna manera, un tratamiento para llegar también a negociar con ellos, en un modelo similar a lo de la FARC. Entonces, y para ellos el mismo esquema, o sea, tiene que estar con un plan del Estado de Colombia que los pueda a ellos
ir derrotando, porque si no, ¿por qué van a negociar si están ganando el conflicto? Entonces, ellos van a encontrar en algún momento de que es mejor negociar que seguir la hostilidad. Ese es el punto estratégico, por llamarlo así. Eso viene. Pero están las bandas criminales, las BACRIM, que son muchas, y esas bandas criminales siguen con el narcotráfico, con todas esas cosas, son violentas, con los mismos métodos de violencia, y ahí el temor es que este tipo de bandas y otros grupos armados organizados puedan llenar el espacio que dejan las FARC en temas como la droga o la minería ilegal, que es otro gran tema muy violento que se está suscitando en estos momentos. O sea que se podría cerrar un frente, pero se podría Usted abrir lo podría otro. llenar con criminales, ya no con guerrilla, pero lo llenaría con criminales. Bueno, el Estado de Colombia y la fuerza pública colombiana, que es muy potente y es muy fuerte, lógicamente se toman medidas para precaver eso. Desde luego, o sea, la idea es que no ocurra, digamos, nos diría aquí los negociadores, están todos contentos que eso no ocurra, o controlarlo, o contenerlo. Ese sería, pero ese es un elemento que está todavía abierto. Los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla incluían la justicia transicional. ¿Nos puede hablar un poco de eso, explicarnos de qué se trata? Bueno, la justicia transicional es una consideración de justicia que se ha dado en los últimos conflictos desde el principio de este siglo, digamos, hacia adelante, porque después que termina un conflicto, cualquiera que sea, este en particular, se necesita volver a la normalidad y la justicia ordinaria normal no es capaz de proporcionarla, ¿no? Porque son delitos que no están en ningún contexto que se pueda dar, entonces se busca, y además porque hay que llegar a acuerdos como los que estamos pensando, de que decíamos, bueno, a los líderes le vamos a dar más o menos penas y vamos a perdonar estas cosas, el otro, eso ya excede la justicia ordinaria. O sea, las FARC no se someterían a justicia ordinaria, pero sí justicia transicional. Claro, ¿no? Ahora, puede que le cambien el nombre, no, mire, no vamos a hacer justicia ordinaria, sino que en los tribunales ordinarios vamos a aplicar tales disposiciones, se entiende. Ahora, pero mirando así la justicia transicional, y esto es muy importante porque esto va a venir para Colombia y va a ser un proceso sumamente interesante donde vamos a estar todos mirando y quizás son de los elementos post-conflicto más interesantes que hay. Es porque la justicia transicional tiene 4 elementos que se van juntos, digamos, es una visión holística del problema, donde se colocan a las víctimas al medio, millones de víctimas, se hablan de 8 millones de víctimas, ya sea por desplazamientos, etcétera, muertos, en fin. Bueno, entonces, las víctimas se colocan al medio y tiene 4 elementos. Uno es la verdad. Y ese es crucial. No se puede aplicar esa justicia transicional o esas penas que se proponen bajar o rebajar a las FARC y también a la fuerza pública que hubiese cometido en esos momentos y que son necesarias, el Estado va a querer concederlas, si no hay verdad. Entonces ahí viene un elemento que es la comisión de verdad. ¿Cómo se hace una comisión de verdad? Entonces, nosotros tenemos la experiencia en Chile, está la experiencia de Sudáfrica, está la experiencia de Perú, de Argentina. Bueno, la comisión de verdad tiene que establecer qué es lo que pasó, qué nos pasó a todos, individualmente considerado y a todos. Y enseguida, dicha la verdad, viene el segundo elemento, que es muy importante, la reparación a las víctimas. Ya Colombia tiene dos leyes de reparación. Las personas que han ido, han denunciado lo que ha pasado y han tenido reparación. Es el otro elemento. Y después, entonces, claro, la justicia, esa justicia que pueden haber matices, más o menos, y también, y finalmente, la garantía de que esto no se vuelva a repetir nunca más. Garantía de no repetición, que no va a ocurrir de esa manera. Por eso que en ese elemento, ahí uno entiende en esa lógica por qué yo un guerrillero lo tomo, si el guerrillero era guerrillero porque tenía motivaciones políticas. Entonces, esas posiciones políticas que usted le hacía por las armas, con una ideología trasnochada de los años 60, ahora hágala democráticamente. En la misma forma. Entonces, por eso es que el sistema de justicia transicional está en un contexto, digamos, sumamente interesante y que en Colombia va a venir. O sea, vamos a ver cómo se integra la comisión de verdad, qué es lo que va a decir, qué va a pasar, qué se va a decir. Siempre y cuando se firme el plebiscito. Siempre y cuando se firme el acuerdo y se apruebe el exactamente, plebiscito. se puede ver algo. Y por último, ¿qué me puede decir usted de esta relación Santos-Uribe? Como usted mencionó al principio, Santos fue ministro de Defensa de Uribe, eran aliados, Santos fue el sucesor
llegó a ser presidente él también, y ahí Uribe pasó a ser uno de sus más férreos opositores, incluso lo llamó traidor una vez cuando empezó a negociar con la guerrilla. El plebiscito que tanto los separó a ellos en todos ámbitos opositores, ¿ahora podrá reunirlos? Yo creo que ayer se dio la muestra que sí, que se juntan como dos opositores, no como dos grandes amigos o que están en el mismo lugar, no, son dos visiones diferentes, pero se juntan porque es la hora de los consensos. Lo decíamos, o sea, terminando este plebiscito, hubiese ganado uno o el otro, igual era la hora de los consensos. Porque como hay que construir el consenso político para todas esas leyes que vienen de atrás, son absolutamente necesarias. Uribe sería una muy mala actitud de él oponerse a todo. Ya logró lo que tiene, pero de aquí para adelante tiene que construir, ¿no? Para poder seguir subiendo. Y en eso se van a encontrar, en el consenso. Si los dos fueran unos estadistas y líderes que tuvieran poca visión, cosa que no ha sido así, claro, podrían seguir las divergencias y eso entorpecería todo. Pero en un ambiente donde decíamos al principio, te me decía, hay un plazo, ¿qué pasa después? ¿Van a ir a la guerrilla o no? ¿Qué pasa? Entonces, y ambos han mostrado sus voluntades de querer renegociar. A mí me parece que lo de ayer fue pacto, impecable. Un acuerdo nacional. Las mismas declaraciones que hace Uribe y Santos, las dos son por el estilo, digamos, matices más, matices menos, pero los dos, en primer lugar, dicen que el acuerdo puede perfeccionarse. No es que otra cosa, no, se puede perfeccionar y eso ya es una cosa interesante. Sí, yo creo que hasta lo de ayer es bueno. Es bueno lo que dijo Timochenko. La voluntad de la paz. Claro. Y es bueno también la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, que no lo pueden andar expresando ellos, pero sabemos que esas Fuerzas Armadas están allí y que mantienen a las FARC en una situación donde les haga conveniente les raya negociar. La cancha. Claro, negocien y no vayamos al enfrentamiento. Perfecto, muchas gracias Javier por acompañarnos. Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Estamos muy atentos a la situación que está ocurriendo en Colombia, lo estaremos informando siempre a través de nuestro sitio www.df.cl y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.